pero a mí me sirvió mucho para crecer internamente. Lo mío arrancó con todo lo que fue una refinación de lo que es la atención. A mí meditar me vino bárbaro, realmente. Me bajó mucho a tierra también. Porque uno tiene justamente esto de decir que se cruza con el día a día, que hace un montón de cosas. Y así todo, a mí lo que me trajo mucho es este cable a tierra de no desconexión. Sin importar lo que esté haciendo y sin importar la intensidad, mi conciencia es capaz de tener registro de todo lo que va pasando. Si antes estaba dormido, ahora es como estar despierto todo el tiempo. El registro de cosas en el día a día aumenta, digamos, exponencialmente. Si estás buscando un cambio real y profundo, dale para adelante, vale la pena. Lo que hay que entender es que el proceso de cada uno es muy específico, es muy particular, y esto es algo que se pone en juego también. Uno aprende a no compararse. Mi desafío siempre es, una y otra vez, ser cada vez más asertivo. Simplemente poder decir que no desde un lugar de calma, eso sí está bueno. Bueno, acá tenemos el testimonio de Alfredo. Bienvenido, Alfredo, ¿cómo estás? Hola, Javi. Bastante bien. Qué bueno, qué bueno. Bastante bien porque estamos a la mitad de ciertas cosas que resolver todavía, pero en general bien. Estás con una mudanza, ¿no? Sí, así es. A full, a full. Aún así, Alfredo agarró un rato de su tiempo y decidió ayudarnos acá con el testimonio. También para ir revisando todo su camino, que él tuvo unos cuantos avances para contar y compartir. Bueno, empecemos por acá, ¿no? ¿Qué fue lo que hizo que consideres arrancar con enfoque pleno? Es decir, en ese estado en el que estabas antes, que dijiste, me gustaría probar algo diferente. ¿Qué estaba pasando? Bueno, yo para ese entonces o sea, yo venía trabajando con vos, Javi, y me gustaban mucho las dinámicas que tenías, las cosas que comentabas, que transmitías, las cosas que enseñabas. Y la verdad es que yo también estaba apuntando a poder trabajar uno a uno con vos de una forma más intensa, y ni bien se abrieron las puertas, no me lo pensé dos veces en realidad. Para mí fue decir, más de lo mismo y con más intensidad, no tuve que pensarlo dos veces. O sea, vos Aparte, estabas en sí, las reuniones, porque para poner en contexto, yo estaba esto fue en noviembre, en octubre y en diciembre, esos 3 meses, exacto. yo abrí un espacio grupal, pero no ofrecía espacios individuales, ¿verdad? Exactamente. Vos estabas trabajando solo con las grupales, con el proyecto tuyo de la school. Y bueno, cuando se abrió la oportunidad una vez más de trabajar en el uno a uno, yo ya tuve el gusto de estar un tiempo con vos. Sí, ciertamente, para adelante. No había mucho que pensar ahí. ¿Cómo decirlo encima? Porque yo desde ese entonces, mi proceso fue más bien de carácter interno, no tanto de, ¿cómo podemos llamarlo? No tanto de hacer grandes cosas en el mundo, pero a mí me sirvió mucho para crecer internamente. Por ejemplo, lo mío arrancó con todo lo que fue una refinación de lo que es la atención. Y eso, empezando por simplemente, ¿cómo podemos decir? De un ejercicio muy simple, eso después fue escalando hasta abrirme las puertas de como con una percepción más refinada de mi entorno, cómo me siento, o sea, mis estados internos, de la gente. Y eso ciertamente se intensificó más todavía después del programa de Enfoque Pleno. Yo particularmente soy una persona que ya mi cualidad es ser muy mental, entonces tengo una tendencia natural hacia la introspección también, muy, muy fuerte, por lo cual a mí meditar me vino bárbaro, realmente. Me bajó mucho a tierra también, porque uno tiene
justamente esto de decir que se cruza con el día a día, que hace un montón de cosas. Y así todo, a mí lo que me trajo mucho es este cable a tierra de no desconexión. ¿Y qué quiero decir con esto? Que sin importar lo que esté haciendo y sin importar la intensidad, mi cabeza, o sea, mi conciencia es capaz de tener registro de todo lo que va pasando. Y eso es excepcional. Eso es algo que no tenía. Es decir, vos podés hacer tus actividades como el trabajo o hablar con gente y ser consciente de otras cosas. Exactamente. Como ya dije antes, lo que son sensaciones internas, estoy mucho más atento a lo que dice el resto de la gente, qué está queriendo decir, desde dónde me lo está diciendo. Y bueno, lo que a mí más me llega justamente es que una y otra vez, con lo que me dice la gente, mi cabeza está lo suficiente, el radar de mi cabeza está tan activo que siempre algo de lo que la otra persona dice me llega. Ya sea porque las palabras resuenan conmigo, ya sea porque me está mostrando algo que yo no quiero para mí, o tal vez algo que tengo. Y esa es una constante, pero que vino con la práctica de refinar la atención. Eso en una primera instancia. Bien. ¿Qué tal estabas antes? ¿Eras incapaz de prestar atención de esta forma? ¿Qué pasaba? Yo por varios años estuve digamos, en un estado de letargo, en el cual mi rutina era exactamente la misma, hasta que después, con practicar esto de la atención una y otra vez, eso empezó a cambiar y de repente incluso hasta el día más normal, otro día de la rutina, es toda una experiencia nueva en realidad, porque está llena de colores y sensaciones, que no necesariamente tiene por qué ser una montaña rusa, pero de repente de absolutamente toda circunstancia se puede aprender algo. A mí me llevó mucho por ese lado. Excelente. Y sobre una sensación de estancamiento que tenías antes, puedes definir como algo respecto a cómo estabas antes y después. Porque generalmente muchas personas vienen con una sensación de apatía, desgano o como es más de lo mismo su día a día. ¿Eso fue cambiando? Sí, sí, justamente relacionado a lo que dije antes. A mí particularmente lo que me juega en contra es mi propia cabeza. Como dije antes, yo soy muy mental, entonces a mí me cuesta mucho accionar en el mundo, por decirlo de alguna forma. Y consistentemente hacer, ¿cómo lo puedo decir? Consistentemente, o sea, ser tan consciente y encima ver dónde están mis trabas y de a poco poder trabajarlas, eso es lo más excepcional que me llevo, la verdad. Porque de repente todos los que son trabas mentales, todo lo que son juegos mentales que puedo estar haciéndome en mi cabeza, no digo que cueste menos, o sea, no digo que sea menos dificultoso por ahí desarmarlos, pero en la mínima puedo verlos. Puedo verlos. Yo me metí mucho en lo que es la parte de meditación, como dije antes. Soy una persona particularmente sensible, entonces todo lo que son sensaciones del cuerpo las tengo a flor de piel. Y en eso la meditación me ayudó un montón para ahondar en conocerme, en por ahí destrabarme un par de cosas. Por ejemplo, alguna sensación en el pecho de no entender qué es y explorarla una y otra vez hasta que en algún momento algo se alivia, alguna respuesta llega sola. Todo es por esto, por consistentemente estar haciendo estas cositas, estar compartiendo acá con vos, Javi, con los chicos también. Justamente las reuniones grupales
lo mejor que tienen es poder escuchar a otras personas que, uno, no importa lo que diga, primero te van a escuchar, segundo, incluso sin hacer ningún aporte, algo de lo que digan te va a llegar. Qué bueno. Sobre experiencias que empezaste a tener en el proceso de enfoque pleno que nunca habías experimentado antes, ¿qué se te ocurre? Oh. Repetime la pregunta, por favor. Si tuviste alguna experiencia que nunca tuviste, gracias al enfoque pleno. Yo las recuerdo todas, pero prefiero que vos lo digas. Bien. Mis mayores experiencias en ese sentido fueron desde la meditación, encontrarme con trabas, por ejemplo, específicamente una traba en el pecho que digo, no sé qué es, no sé qué es, y primero que todo, llegué ahí de meditar mucho, y la segunda es que puedo tener esas cosas ahora enfrente mío, y de forma muy clara. Algo que me dejó mucho enfoque pleno es claridad interna, mucha claridad, justamente. Son como las dos dimensiones, la dimensión interna y bueno, después qué hago yo en el mundo, pero tener esa fineza de saber de forma cada vez más precisa qué me va pasando, es lo que también hace que se vayan desbloqueando nuevas cosas. A la larga, a la larga lo que es mi percepción de la realidad, porque yo soy particularmente, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si decir raro, particularmente particular o especial en ese sentido. eh, Cambia también mi percepción del entorno. El entorno se vuelve algo mucho más tangible y no solamente lo digo en el sentido físico, como que de la facilidad que puede ser tocar una mesa, sino desde lo abstracto. De repente uno puede ver las variables y jugar con eso, modificarlas. Tengo una pregunta para hacerlo más concreto. Gracias. ¿Te Sí, acordás respecto a los sueños? ¿Pasó algo con eso? sí, de ahondar lo suficiente con las meditaciones, por lo menos es lo que yo creo que fue el medio. Llegué de simplemente soñar a tener mi primer sueño lúcido. ¿Qué sería eso para los que no saben? Uno cuando sueña, en lo que entiendo es, va viendo una serie de cosas que simplemente ocurren, pero en el sueño lúcido uno ya es, además de consciente de que está soñando, es capaz de tomar acción dentro del sueño a voluntad. Por primera vez pude hacerlo, fue una pequeña acción, pero finalmente se dio. Y es algo que me hubiese gustado que se dé hace un montón de tiempo y se dio con esto también de enfoque pleno. Acá me gustaría que vos también des tu aporte, Javi, porque el valor del sueño lúcido, como bien vos que habías dicho en algún momento, es algo así de que uno está llegando se está cruzando con uno de sus límites mentales o que está pudiendo ir cada vez más profundo en los laberintos de su mente. Es algo que es una consecuencia, no pasa con todo el mundo, hay gente que naturalmente lo tiene. Sin embargo, si sos especialmente consciente de lo que hay detrás tuyo, de lo que es lo inconsciente, de lo que es lo que uno no puede ver, es capaz de ver cosas que antes no podía ver. Por ejemplo, qué pasa en los sueños. Entonces, yo traigo más que nada como una revisión de las consecuencias que tuvo este proceso. Son consecuencias evidentes porque nunca en tu vida te había pasado, ¿viste? Es algo como, wow, qué loco esto, llamativo. Sí.
Porque si no, o sea, la experiencia interna es lo más difícil de compartir, todo lo que estás mencionando, y es claramente, en realidad, lo más valioso. Y lo loco es que no solamente tenés eso, sino que también es evidente otras cosas. Supongamos esto. ¿A vos te costaba hablar con personas antes? ¿Tuviste algún momento donde por fin hiciste algo de animarte a hablar? Bueno, yo naturalmente, dentro de lo que es como trabajo también y en atención al público, en general, naturalmente se me da bien hablar con las personas. Yo soy particularmente trabado a la hora de hablar con chicas. Eh, y a mí lo que me sirvió un montón es, una y otra vez, trabajarme por dentro, al punto de empezar a animarme a hacer cosas distintas, cosas que van por fuera de mi rutina. Estoy diciendo cosas muy simples, ¿no? Como puede ser ir y hablarle a una chica en la calle que no conozco completamente. Si bien esto para cualquiera puede ser algo tremendamente natural o simple, para mí tiene mucho valor el hecho de dar pequeños pasos en ciertas direcciones que lo hacen crecer a uno. Mis procesos de cambio tienden a ser lentos eh, por tiempos prolongados, por lo cual para mí cada una de esas cositas que van sucediendo es una pequeña victoria en la cual registro y después me voy dando cuenta a lo largo del tiempo. Cuando va pasando, después tengo una consecución de cosas y digo, ah, mira, sí, cambié en esto, cambié en aquello. Eso por un lado. ¿Qué otro? Después, en esto con enfoque pleno también se refinó la parte de escuchar, al punto de que un amigo incluso me dice, yo soy el único que me escucha y me lo decía en este sentido muy real, no de simplemente estar callado y decir, ah, bueno, tenés mi oreja. No, no, tenés mi atención. Después, otro amigo también me dijo, antes te veía de una forma más rígida y ahora estás como más flexible. Entonces hay cosas que se van transparentando hacia afuera que al principio no son tan evidentes. Excelente. Entonces, el proceso vos viviste tu día a día y empezaste a ver un montón de consecuencias como contundentes, como te lo muestran los vínculos, o esto de finalmente animarte a hablar con personas desconocidas, en este caso con mujeres, que era algo que te costaba mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, y sigo en esa ruta porque es mi camino a seguir de momento. Dicho en otras palabras, es una materia que tengo que rendir aún. Está bueno, pero un progreso notable. O sea, hay cosas que nunca habías experimentado o te animaste a cosas totalmente nuevas a raíz de Sí. todo este trabajo. Bueno, también esa es otra. Estoy más, ¿cómo lo digo? Estoy como más dado a hacer cosas nuevas también. Como más en sintonía con eso. Trabajar ahí en un enfoque plano también, como es la intensidad del trabajo, como es tanta, te pone en otra sintonía. Y ese es mi día a día actualmente. Es muy distinto a lo de antes. No sé cómo explicarlo simple, en realidad. Lo voy a traer de nuevo desde este lado, desde decir, bueno, si antes estaba dormido, ahora es como estar despierto todo el tiempo. Por eso el registro de cosas en el día a día aumenta, digamos, exponencialmente. Y estar en esa sintonía una y otra vez, bueno, lo vuelve también un estado permanente. Y bueno, fíjate que es un reproceso el que estás viviendo. La gran mayoría de las personas vive verdaderamente dormida, o sea, y arrastrándose, no solamente dormida, sino arrastrándose día a día, pasándola mal. Y vos pudiste descubrir dentro tuyo y acomodando un montón de variables, como eso que podías ir definiendo, que no tiene por qué ser pesado vivir el día a día. Y de hecho, viviendo el día a día, que antes parecía como ordinario y hasta, como decías, la cosa letárgica, nada que ver, puedes estar despierto, puede ser interesante, divertido, puede ser un descubrimiento cada instante, ¿no? Sí, incluso las cosas más simples pueden estar cargadas de significado. Eh, hay una sensación que es muy real y es la de estar presente, que eso solamente con la atención fue en mi caso que pude llegar a eso.
A mí es interesante porque lo que yo observo en el mundo es que o uno se vuelve muy bueno en la acción, en hora lo de adentro, o uno se vuelve como un meditador muy extremo y como que se abandona el lado de el mundo, ¿viste? Y acá estás en un punto donde tenés las dos cosas. Creo que en enfoque pleno los efectos más evidentes son eso, es que internamente estás mejor, pero además todo el mundo lo nota, porque externamente también estás logrando un montón de cosas. Eso es impresionante. Es un tema de funcionalidad, pero no poner como en el pedestal la productividad, sino entender que uno es un todo, ¿viste? Y hay que escuchar eso. Sí, uno es, uno es un todo y es la única, esta frase no es mía, y es muy pertinente. Así que te voy a citar a vos, Javi, como dijiste en algún momento, la única constante en tu vida sos vos mismo. Simplemente es natural que cuando uno cambia, el entorno cambie. Que es consecuencia natural. Vamos por ahí, que me parece muy importante. Creo que tiene mucho que ver con la sensación de estancamiento que muchos tienen, que creen que el problema está afuera, o son los demás, o es la familia, o lo que sea. Al vos cambiar, ¿qué empezaste a ver respecto a cuánto cambia el entorno? Cambia sobre todo en la parte de los vínculos. Justamente lo que vemos mucho y lo que llevo siempre conmigo es esto de ser real, de ser tan genuino como uno pueda y de mostrarse siempre con la verdad de frente. Es una de mis máximas, uno de mis principios para vivir el día a día y que a día de hoy también lo tengo. Muchas veces me decanto en las acciones por si estoy diciendo la verdad o no. Eso también es una brújula que lleva. Decir la verdad también te habilita a conocer mejor a la otra persona y que la otra persona te cuente algo suyo desde otro lado, donde tal vez no estaba. O que simplemente no congenies con esa persona y por haber sido totalmente transparente veas que esa persona se va, pero así como una se va, puede venir otra. Exacto. Es una actitud distinta cuando uno prioriza esa Sí. sinceridad, ¿no? Y vos, ¿cómo lo ves los vínculos? ¿Se empiezan a ser más pesados o más livianos cuando uno se permite ser más sincero, más real? No, más liviano. Claro. Siempre. Más livianos y más reales. Y ahí está el tema, porque cuando uno empieza por ese camino, empieza a tener más energía y la energía te permite estar más despierto. Esto es un ciclo. Claro. Por las dudas, lo digo, con livianos no me refiero a que simplemente los vínculos carecen de valor en lo absoluto, sino que uno entiende la naturaleza de, pero las personas van y vienen. No por eso vas a empezar a llevarte mal con alguien que simplemente no ves por años. Es la naturaleza de la vida. Las cosas van y vienen. Simplemente eso. Entonces, cuando uno no se restringe a esas cosas, no se aferra, mejor dicho, a esas cosas, desde ese lado sí se hace más liviano. Y es disfrutable también, porque uno no anda cargando con cosas innecesarias. Excelente. Bueno, hablando de todo tu proceso y todo lo que fuiste logrando, Alfredo, ¿qué le dirías a alguien que está en duda si trabajar acá con nosotros en Enfoque Pleno? Si está en esa duda. Que si estás buscando un cambio real y profundo, dale para adelante. Vale la pena. Creo que en realidad la parte de dudarla siempre es, bueno, esto realmente me va a ayudar, no me va a ayudar. Lo que hay que entender es que el proceso de cada uno es muy específico, es muy particular. Y esto es algo que se pone en juego también, enfoque pleno. Uno aprende a no compararse, porque te das cuenta de que el de al lado está en sus circunstancias, el otro también, y el otro también, y el otro también.
y más que usarlos a modo de una forma de comparación negativa de dónde está el otro y dónde yo no, es mirá lo que tiene el otro, que yo no, y ¿cómo puedo llegar ahí? ¿Qué hizo el otro? ¿Qué puedo aprender de esta persona? Y al estar en comunión con tantas personas distintas que todas te están compartiendo exactamente lo mismo, es decir, su realidad y su verdad, es algo impresionante. El que tenga ganas de cambiar, si tiene ganas de hacer trabajo fino, que le dé para adelante. Porque, repito, el proceso de cada uno es muy específico, muy particular de cada uno. No puede medirse contra otros. Entonces, no hay forma no hay forma de decir, esto no funciona. Esto sí funciona, justamente. Funciona porque se adapta a cada uno y a la intensidad de cada uno. Exactamente. Hay chicos de enfoque pleno que casi que no utilizan las herramientas de meditación y otros que lo utilizan al máximo, que en las reuniones más grupales y otros no tanto. Pero todos tienen la idea de, bueno, voy a trabajar con Javier, vamos a trabajar uno a uno, vamos a hacer el proceso en sí. Vamos a compartir dentro de las posibilidades, porque hay gente mucho más ocupada que otros. Pero yo siempre verifico lo mismo. Cambian. Y la razón de ese cambio es, en primer lugar, una cierta determinación, una cierta desesperación. Y en función de eso se empiezan a dejar guiar, empiezan a ser más reales con eso, empiezan a escuchar eso. Y el camino empieza a despejarse también por esa posibilidad que decías, veías a los demás, ¿no? Y si aparecen emociones, uno puede escucharlas. Y si aparece la comparación, uno puede empezar a verlo. Y algunos pueden soltarlo antes eso. Pueden darse cuenta, claro, es nada que ver. O sea, mi camino es mi camino, el camino del otro es el camino del otro. Y está todo bien. Y hay una forma de colaborar con el otro. También, porque ese es un efecto que uno puede llegar a pensar de que lo que tiene para decir no aporta valor y puede ser un misterio, puede que nunca lo sepa, pero siempre aporta valor desde algún lado. Si escuchar a otros te aporta algo, lo que tengas para decir también va a aportar algo en algún nivel. Es más, yo a día de hoy me siento mucho más integrado incluso. Esto es algo que quería traer también para que no se me pase. Estoy mucho más centrado en todo sentido, mejor consolidado, diría yo, tanto mental como espiritualmente. Decís que estás más centrado, consolidado mental y espiritualmente. Antes, en relación a cómo estás ahora, tu estado, ¿en qué decís que cambió? Creo que es un poco más de lo mismo, pero es de simplemente ver pensamientos pasar en la cabeza a lograr el silencio interno, de poder estar a la mitad de un montón de cosas y aún así poder tener la conciencia tranquila, la mente tranquila, de ser más íntegro porque siempre es una búsqueda constante entre si lo que digo, hago y pienso y siento van todos en consonancia. Mucha integridad a día de hoy. Y más valor para decir las cosas que no me gustan también. Si hay que decir algo, hay que decirlo. Por más que no sea. ¿Vos te considerás una persona amable o una persona no tan amable? Yo soy una persona amable, Bien. particularmente.
Mi desafío siempre es, una y otra vez, ser cada vez más asertivo. Y se logra. En mi caso fue así. No soy la persona más asertiva del mundo, pero simplemente poder decir que no desde un lugar de calma, eso sí está bueno. Bueno, fíjate todo esto que es muy valioso para una persona tal vez que es muy amable, le cuesta poner límite, decir que no. En tu proceso, esa cualidad que vos querías desarrollar se fue desarrollando, entre otras cosas, porque tal vez no lo anhelabas, tal vez sentías ciertas cosas y lo fuiste actuando. Son un montón de cambios que fuiste experimentando y que obviamente se va refinando y se va consolidando porque claramente uno no necesariamente es la persona más asertiva del mundo, tampoco es el objetivo, pero estás descubriendo formas sanas de vincularte. Sí, también. Y de no destrozarme en el camino. Qué bueno. Bueno, es el punto de todo esto. Podemos reírnos también, podemos trabajar cosas como re profundas, pero al mismo tiempo mantenerlo como, amigo, ¿cómo estás? ¿Viste? Se puede hacer eso. Es algo Sí. lindo de... Eso es integridad, ¿viste? No tenemos que ser todos como ahí flotando y... Nada que ver. O sea, estamos acá, en Argentina en este caso, hablando de lo que nos pasa. Y es como... Y tranqui, ¿viste? Así es la experiencia, así se vive. Enfoque pleno y tu proceso en el mundo, tanto afuera como adentro. ¿Cómo estás, Alfredo? Bien, loco. La verdad, muy bien. Siempre es genial trabajar con vos. Bueno, muchas gracias, Alfredo. Yo muy contento también de trabajar con vos siempre. ¿Algo que le quieras decir a los chicos que compartiste con Enfoque Pleno? Son una masa, loco. Los cambios no siempre se notan internamente, pero desde afuera se ven, se van viendo. Cómo van cambiando las actitudes, las formas de hablar, si uno está con más tranquilidad o no, con más claridad. Sigan así, gente. Qué bueno, Alfredo. Sigan así que van bien. Bueno, muy bien. Con eso cerramos la entrevista. Muchas gracias por participar en la llamada de testimonio, Alfredo. Y bueno, para Gracias todos a los vos. que hagan esto, ¿cómo, perdón? Gracias a vos, Gaby. Fantástico. Y como todo, los chicos cuando terminan el Enfoque Pleno tienen la posibilidad de pasar por el lugar, incluso hacer voluntariado, así que es muy posible que vean a Alfredo. Sí. Bueno, gracias por estar acá y hasta la próxima.